Hola, muy buenas tardes. Yo soy Carlos y les voy a presentar el tema de contratos. Esta es la sesión 12 de la materia contratos, títulos y operaciones de crédito. Empezamos con los contratos de colaboración. Bien se sabe que son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Es a lo que le llamamos un contrato. Y esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia, ni para los contratos, ni en la doctrina, ni en ninguna legislación. En ocasiones, los sujetos de las relaciones jurídicas que realizan actos de comercio entran en duda o conflicto respecto a la naturaleza del contrato que están por celebrar o han celebrado, es decir, desconoce si el contrato se reputa civil o mercantil. Pero en este caso, el contrato de colaboración se entiende que son aquellos mediante los cuales diferentes personas o empresas se unen en colaborar en el desarrollo o ejecución de un negocio sin constituir una persona jurídica distinta a las que colaboraron en el contrato. Las principales características de este contrato es que, uno, se presenta el contrato como un ámbito territorial y un objeto de contrato. Dos, tiene funciones de contratado. Tres, son pactos de exclusividad y no competencia, o sea, es cualquier limitación de las actividades debe ser incluida expresamente en el contrato, entendiéndose como inexistentes si no han sido expresamente previstas en el mismo. 4. Tiene objetos mínimos. 5. Intercambio de información. 6. Cálculo y pago de comisiones. 7. Duración del contrato. 8. Una resolución anticipada. Hay que detallar los incumplimientos que darán el derecho a la otra persona para resolver el contrato sin necesidad de previo aviso. Y 9. Debe existir un tribunal del lugar que resuelva las posibles controversias si se llegaran a presentar. Un contrato de edición, por su parte, es un acuerdo de voluntades entre el autor de una obra intelectual o artística y el editor, por medio del cual el primero o su causaviente se obliga a entregar una obra al editor, quien se obliga por su propia cuenta y a sus expensas a producirla, distribuirla y venderla, así como a pagar el primero una contraprestación denominada regalía. El autor tiene dos derechos respecto a su obra, el moral y el patrimonial. Este último, el patrimonial, es el que el sujeto a contrato y tiene una vigencia que es durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. Sus principales características se presentan por la duración del contrato, es decir, tiene una cláusula que determina el tiempo que se va a ceder la explotación de los derechos de esta obra específica. 2. Los derechos exactos que se van a ceder, es decir, es el derecho de distribución, reproducción o transformación de la obra sin independientes entre sí, lo que significa que hay que especificar claramente cuáles estamos dispuestos a ceder y cuáles no. 3. La explotación lingüística y territorial. Esta deberá ser específica en el idioma en el que se habla, sobre el que cedemos el derecho de la explotación, y a todas las lenguas para el mundo. Puede considerarse un poco abusivo. 4. La remuneración exacta por los derechos cedidos. Es decir, en cualquier formato de contrato de edición tendremos que desarrollar cuál va a ser el porcentaje exacto de beneficios que nos llevaremos y a través de qué medios o plataformas. Otro contrato es el contrato de comisión mercantil. Este se entiende como un acuerdo de colaboración entre dos personas quienes ejercen el comercio y consta de dos comerciantes o entre un comerciante y otra persona por el cual de las partes uno es comisionista y se obliga a realizar por encargo y en cuenta de la otra comitente una o varias operaciones señaladas en el Código de Comercio a cambio de una comisión pactada previamente. Sus principales características es el comitente, es donde se tiene que pagar la comisión, pagar los gastos y el derecho a revocar la comisión en cualquier momento. 2. Sería por el comisionista. Este responde de los daños y perjuicios. Las mercancías en poder del comisionista están especialmente afectadas al pago de la comisión. Los comisionistas deben de rendir cuentas económicas, responder a la custodia de las mercancías que reciba, tener una prohibición de confusión de mercancías en distintos dueños y también tiene la prohibición de vender fiado o a plazo sin autorización del comitente. Por otro lado tenemos el contrato de distribución con exclusividad.
La distribución exclusiva es un acuerdo comercial entre un productor y un distribuidor que establece que el primero le venderá sus productos únicamente al segundo si éste se compromete a no vender productos de la competencia. Puede tomarse de distintas formas. Una de las más utilizadas es aquel minorista que se compromete a vender exclusivamente el producto de un cierto fabricante, mientras que éste se obliga a utilizar solamente a este distribuidor como su canal de venta. Sus principales características se presentan por delimitar qué productos se van a distribuir, se añade exclusividad, se añade un precio a los productos y también se añade un mínimo de compras y ventas necesarias para continuar con la relación comercial. Otro contrato muy importante sería el contrato de representación. Es en el cual mediante una empresa que suministra productos o servicios está interesada en expandir sus ventas a mercados exteriores. Contrata a una persona física o jurídica, o sea, un representante, con amplios conocimientos y experiencia en comercio exterior y marketing internacional. El representante realiza su actividad de forma continuada y su remuneración se establece mediante comisiones sobre las ventas obtenidas, si bien en ocasiones puede acordarse el pago de unos honorarios en concepto de gastos de gestión y representación. Otro contrato es el contrato de franquicia. Ese es un contrato mercantil en el que una de las partes, o sea, el franquiciador, otorga a la otra, el franquiciado, a cambio de una remuneración, el derecho de desarrollar una actividad comercial, o sea, una franquicia, en el ámbito de la red de franquicia del franquiciador, para la venta de determinados productos en el nombre y por cuenta del franquiciado, y en los que el franquiciado tiene derecho a la obligación de utilizar el nombre comercial de la marca del franquiciador. Sus principales características es que debe ser un contrato oneroso, conmutativo, no formal, atípico, consensual, bilateral y de tracto sucesivo. Por último, tocaremos el contrato de garantía. Se presenta como un negocio o acto jurídico que asegura el cumplimiento de una obligación principal mediante la constitución de una seguridad de carácter personal o real, creada a favor del acreedor, ya sea de forma bilateral o unilateral. Este contrato en general es aquel que se conviene entre las partes interesadas en forma de contemporánea o sucesiva, que fuera de las figuras típicas señaladas por ser un contrato accesorio, innominado o unilateral que asegure por medio de un compromiso real, aunque implícito o eventual. Sus principales características es que están ante un contrato que garantiza una determinada prestación o resultado económico. Otra es la obligación de la garantía depende de la notificación por parte del beneficiario. También basta por una simple notificación al garante en la forma prevista en el contrato de garantía, y también se llama un contrato unilateral en cuanto a las obligaciones de dicho contrato ocasiona. Y ahora sí, por último, el contrato de financiamiento. Es un sistema de comercialización de bienes y servicios que consiste en formar un grupo de personas que periódicamente aportan sumas de dinero a un fondo común en el cual es administrado por un tercero, en este caso la empresa con la que se decida contratar. Esas empresas no tienen permitido otorgar créditos o préstamos, por lo que no pueden ofrecer dinero en efectivo. Y sus principales características es que es un contrato formal, que se le atribuye un carácter debido a que tiene validez, que debe darse de formalidad de manera escrita. Es un contrato de adhesión debido a que consiste en un contrato en el cual de las partes redacta previamente los antecedentes, las declaraciones y las cláusulas de contrato. Y por último es que es un contrato sucesivo. Es un contrato también de duración, ya que solo es posible su ejecución mediante el transcurso del tiempo. Muchas gracias.